Mi nuera dijo que sus padres no vendrían a la boda. Mejor así, menos vergüenza. Fui a buscarlos por mi cuenta. Cuando los encontré, me contaron un secreto que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Dolores y durante 53 años he confiado en mi instinto maternal. Ese mismo instinto que me despertaba cuando mi hijo tenía fiebre siendo bebé, que me alertaba cuando algo no andaba bien en el colegio, ahora me gritaba que algo estaba terriblemente mal con Kiara, la mujer que se casaría con mi Michael en 3 semanas. Todo comenzó un martes por la tarde, cuando estaba ayudando a organizar los últimos detalles de la boda. Kiara y yo estábamos sentadas en mi cocina, rodeadas de listas de invitados, muestras de flores y tarjetas de agradecimiento. El sol de octubre entraba por la ventana, creando un ambiente que debería haber sido perfecto para planificar el día más importante de la vida de mi hijo. Dolores, hay algo que necesito decirte, dijo Kiara, jugando nerviosamente con su anillo de compromiso. Su voz tenía esa tonalidad que ya había aprendido a reconocer, esa falsa dulzura que usaba cuando quería salirse con la suya. ¿Qué pasa, querida?, le pregunté, aunque algo en mi estómago ya se estaba tensando. Mis padres no podrán venir a la boda. Sus ojos no se encontraron con los míos cuando lo dijo. En cambio, se concentró en doblar y desdoblar una servilleta que tenía en las manos. Me quedé callada por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Durante los 8 meses que llevaba conociendo a Kiara, cada vez que le preguntaba sobre su familia, ella cambiaba de tema o daba respuestas vagas. Decía que sus padres eran complicados o que tenían diferencias irreconciliables con ella. ¿Están enfermos?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. No, no es eso. Kiara suspiró dramáticamente, como si fuera la víctima de una gran injusticia. Simplemente decidieron que no quieren formar parte de mi vida. Me dijeron que mi boda no les importa. Algo sobre la manera en que lo dijo me molestó profundamente. No era tristeza lo que escuchaba en su voz, era casi alivio, como si estuviera contenta de que no vinieran. Kiara, eso me parece muy extraño. ¿Qué padres no querrían estar en la boda de su hija? Ella se tensó visiblemente. Padres como los míos. Créeme, Dolores, es mejor así. Menos drama, menos complicaciones. Michael y yo podremos disfrutar nuestro día especial sin preocuparnos por ellos. La manera en que pronunció nuestro día especial me sonó ensayada, como si hubiera practicado esa respuesta. Me levanté para servir más café. Necesitaba un momento para procesar lo que estaba sintiendo. ¿Michael sabe esto?, pregunté mientras llenaba nuestras tazas. Por supuesto que sí. Él entiende completamente mi decisión. Pero cuando regresé a la mesa, noté algo en sus ojos. Una fugaz expresión que no pude identificar completamente, pero que definitivamente no era la de una novia triste porque sus padres no estarían en su boda. Esa noche, cuando Michael vino a cenar como siempre hacía los martes, decidí abordar el tema con él. Mi hijo se veía cansado después de un largo día en su consultorio dental, pero como siempre, me saludó con ese abrazo cálido que había sido nuestra tradición desde que era pequeño. Michael, Kiara me contó sobre sus padres hoy, dije mientras servía su plato favorito, lasaña de espinaca. Él se puso rígido inmediatamente. ¿Qué te dijo? Que no van a venir a la boda. Me parece muy raro, hijo. ¿Tú has conocido a sus padres? Michael evitó mi mirada, concentrándose en cortar su lasaña con más precisión de la necesaria. Mamá, es complicado. Kiara tiene una relación difícil con ellos. Pero, ¿los has conocido? ¿Has hablado con ellos al menos por teléfono? No, y no quiero presionar a Kiara sobre eso. Ella me pidió que respetara su decisión y eso es lo que voy a hacer. La manera en que lo dijo me preocupó aún más. Mi hijo siempre había sido curioso. Hacía preguntas. Quería conocer a las familias de sus novias anteriores. Era extraño que simplemente aceptara no conocer a los padres de la mujer con la que se iba a casar. Michael, ¿no te parece extraño que en 8 meses nunca hayas hablado con ellos? Ni siquiera sabes cómo se llaman.
Sí sé cómo se llaman, respondió defensivamente. Se llaman Robert y Patricia Collins. ¿Y dónde viven? Una pausa muy larga. En algún lugar de Colorado, creo. ¿Creía? Mi hijo no sabía ni siquiera en qué estado vivían los padres de su futura esposa. Eso no era normal. Hijo, ¿no crees que deberías conocerlos antes de casarte con su hija? Michael dejó su tenedor en el plato y me miró con una expresión que no había visto antes. Era como si estuviera repitiendo palabras que alguien más había puesto en su boca. Mamá, no todas las familias son como la nuestra. Algunas personas tienen historias dolorosas que prefieren dejar en el pasado. Kiara me pidió que no hiciera preguntas sobre sus padres, y yo respeto eso. Ahí estaba otra vez esa frase. Kiara me pidió. Durante los últimos meses, había notado que Michael usaba mucho esa expresión. Kiara me pidió que no saliera tanto con mis amigos. Kiara me pidió que no trabajara tan tarde. Kiara me pidió que no viniera tanto a tu casa. Esa noche, después de que Michael se fue, me quedé despierta hasta muy tarde, dando vueltas en la cama. Había algo profundamente equivocado en toda esta situación. Como madre, había aprendido a confiar en esas señales que me enviaba mi intuición, y en este momento todas esas señales me gritaban que había algo que Kiara no quería que supiéramos. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca pensé que haría: investigar a la futura esposa de mi hijo. Comencé con lo básico. Busqué en Internet Robert Collins Colorado y Patricia Collins Colorado, pero había demasiados resultados. Necesitaba más información específica. Durante el almuerzo, llamé a Kiara con la excusa de hablar sobre las flores. Kiara, querida, ¿podrías darme los nombres completos de tus padres para la lista de invitados? Aunque no vengan, me gustaría enviarles una tarjeta de agradecimiento por haberte criado tan bien. Hubo una pausa muy larga al otro lado de la línea. Dolores, realmente no creo que sea necesario. Como te dije, ellos no quieren formar parte de esto. Lo entiendo, pero como su suegra, siento que es lo correcto. Solo necesito sus nombres completos y tal vez su dirección. No tengo su dirección actual, respondió rápidamente. Se mudaron hace poco y no me dieron la nueva. Otra mentira. Pude sentirlo en mi alma. ¿Qué padres se mudan sin darle su nueva dirección a su hija? Bueno, ¿y sus nombres completos entonces? Robert James Collins y Patricia Ann Collins, respondió, pero su voz sonaba tensa. Esa tarde, armada con los nombres completos, pasé horas buscando en Internet. Finalmente, encontré algo que me heló la sangre. Robert James Collins y Patricia Ann Collins vivían en Denver, Colorado, y según los registros públicos, tenían una hija llamada Kiara Michelle Collins. Pero lo que me impactó no fue encontrarlos. Fue descubrir que tenían un número de teléfono listado públicamente. Si Kiara realmente no tenía contacto con ellos, ¿por qué seguían con el mismo número de teléfono después de todos estos años? Esa noche, con las manos temblorosas, marqué el número. Una voz femenina amable contestó al tercer timbre. ¿Hola? ¿Es usted Patricia Collins? Sí, ¿quién habla? Tomé una respiración profunda. Mi nombre es Dolores Martínez. Soy la madre de Michael, el novio de su hija Kiara. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Usted es la madre del novio de Kiara? La voz de Patricia Collins al otro lado de la línea estaba cargada de una emoción que no pude identificar inmediatamente. No era alegría, pero tampoco era indiferencia. Era algo más profundo, más doloroso. Sí, respondí, sintiendo cómo mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ella podía escucharlo a través del teléfono. Kiara me dijo que ustedes no podrían venir a la boda porque no querían formar parte de su vida. El silencio que siguió duró una eternidad. Pude escuchar a Patricia respirar profundamente, como si estuviera tratando de decidir qué decir. Señora Martínez, finalmente habló, y su voz estaba quebrada. ¿Podríamos hablar en persona? Hay cosas que usted necesita saber sobre nuestra hija. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. La manera en que dijo «hay cosas que usted necesita saber»
me confirmó que mis peores temores estaban a punto de hacerse realidad. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, aunque parte de mí no quería escuchar la respuesta. No es algo que pueda decirle por teléfono. ¿Sería posible que viniera a Denver? ¿O nosotros podríamos ir hasta allá? Esto es muy importante. Acordamos encontrarnos ese fin de semana. Les dije que iría a Denver, que necesitaba hacer este viaje sola. No le dije nada a Michael. Algo me decía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo, y necesitaba estar preparada antes de involucrar a mi hijo. El viernes por la mañana le dije a Michael que iba a visitar a mi hermana en Colorado Springs por el fin de semana. Técnicamente no era una mentira completa, ya que mi hermana Carmen vivía allí, pero definitivamente no era toda la verdad. ¿Quieres que Kiara y yo te llevemos al aeropuerto?, me ofreció Michael mientras desayunábamos. No, querido, ya contraté un servicio. Ustedes tienen muchas cosas que hacer para la boda. Kiara, que estaba sentada a su lado tomando su café, me miró con una expresión extraña cuando mencioné Colorado. Por un segundo vi algo parecido al pánico cruzar por sus ojos, pero se desvaneció tan rápido que casi pensé que lo había imaginado. ¿Colorado Springs?, preguntó, tratando de sonar casual. ¡Qué bonito! ¿Tu hermana vive allí hace mucho tiempo? Unos 15 años, respondí, observando su reacción cuidadosamente. Nunca he estado en esa parte de Colorado, dijo, pero algo en su tono me hizo pensar que estaba mintiendo otra vez. El vuelo a Denver fue turbulento, pero no tanto como mis pensamientos. Durante las 3 horas que duró el viaje, no pude dejar de preguntarme qué era tan terrible que los padres de Kiara necesitaban decirme en persona. Había considerado la posibilidad de que fuera una exageración, que tal vez solo se trataba de diferencias familiares normales, pero la urgencia en la voz de Patricia me decía que era algo mucho más serio. Patricia y Robert Collins me recogieron en el aeropuerto. Los reconocí inmediatamente porque Kiara había heredado los ojos verdes de su madre y la estructura facial de su padre. Pero lo que más me impactó fue ver la tristeza profunda que ambos llevaban en sus rostros. No era el tipo de tristeza temporal que viene con los problemas cotidianos. Era el tipo de tristeza que se asienta en el alma cuando has perdido algo o alguien para siempre. Patricia me abrazó como si me conociera de toda la vida. Gracias por venir, Dolores. Sé que esto debe ser muy confuso para usted. Robert tomó mi maleta sin decir mucho, pero pude ver en sus ojos la misma tristeza que llevaba su esposa. Durante el camino a su casa, conversamos sobre cosas triviales: el clima, el vuelo, la ciudad. Pero podía sentir la tensión en el aire, como si todos estuviéramos posponiendo una conversación que ninguno quería tener, pero que era absolutamente necesaria. Su casa era modesta pero cálida, llena de fotografías familiares. Mientras Patricia preparaba café, me quedé observando las fotos en la sala. Había muchas de Kiara cuando era niña, en cumpleaños, graduaciones, vacaciones familiares. Parecía una familia normal y feliz, pero noté algo perturbador. Todas las fotos de Kiara terminaban cuando ella tenía aproximadamente 23 años. Después de esa edad, era como si hubiera desaparecido de la historia familiar. Esas son las últimas fotos que tenemos de ella, dijo Robert, notando lo que estaba observando. Desde entonces, no hemos sabido prácticamente nada de su vida. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron con ella?, pregunté, sintiendo cómo un nudo se formaba en mi garganta. Hace 5 años, respondió Patricia, regresando con una bandeja de café. Cuando nos dijo que no quería volver a vernos nunca más. Me senté en el sofá, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué pasó hace 5 años? Patricia y Robert se miraron, como si estuvieran decidiendo quién debería contar la historia. Finalmente, Patricia habló. Dolores, lo que vamos a contarle va a ser muy difícil de escuchar, pero usted necesita saber la verdad sobre nuestra hija antes de que su hijo cometa el mismo error que cometieron otros hombres buenos antes que él. El corazón se me paró. ¿Qué quiere decir con otros hombres? Robert se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas frente a él. Kiara ha estado comprometida 4 veces antes, señora Martínez. 4 veces.
El aire se me escapó de los pulmones. ¿4 veces? La primera vez tenía 21 años, continuó Patricia. Era un chico maravilloso llamado David. Lo destruyó completamente. Lo dejó 2 semanas antes de la boda, después de que él había gastado todos sus ahorros en la ceremonia. Pero eso podría ser nervios de boda, dije débilmente, tratando de encontrar una explicación racional. El segundo fue James, dijo Robert. Eso fue hace 8 años. Kiara le dijo que estaba embarazada para que se casaran más rápido. Después del compromiso, perdió el bebé que nunca existió. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Están seguros de eso? El médico nos confirmó que nunca había estado embarazada cuando James nos llamó preguntando qué había pasado. Respondió Patricia con voz quebrada. Ese pobre hombre estaba devastado. Había estado tan emocionado de ser padre. El tercero fue Marcus, continuó Robert. Ese fue hace 6 años. Kiara lo convenció de que comprara una casa que no podía permitirse, diciéndole que ella tenía dinero ahorrado para ayudar con los pagos. Después del compromiso, desapareció con $30,000 que él le había dado para inversiones conjuntas. Mi mano tembló tanto que tuve que dejar la taza de café en la mesa. ¿Y el cuarto? Patricia se limpió una lágrima que había empezado a rodar por su mejilla. El cuarto fue hace 5 años. Se llamaba Brian. Era médico, como su hijo. Un hombre increíblemente bueno y gentil. ¿Qué le pasó a él? El silencio que siguió fue tan pesado que sentí como si me estuviera ahogando. Patricia y Robert se miraron nuevamente y pude ver que este era el recuerdo más doloroso de todos. Brian intentó suicidarse 3 días antes de la boda, dijo Robert finalmente, su voz apenas audible. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Qué? Susurré. Kiara lo había estado manipulando psicológicamente durante meses, explicó Patricia. Lo aisló de su familia, de sus amigos. Lo convenció de que nadie lo amaba excepto ella, que su familia lo odiaba, que era un fracaso como médico. Para cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, Brian ya no era el mismo hombre que habíamos conocido. El día que vino a nuestra casa pidiendo ayuda, no lo reconocimos, continuó Robert. Había perdido como 20 libras, no había dormido en semanas, estaba completamente quebrado emocionalmente. Nos dijo que Kiara le había dicho que si no se casaba con ella, se mataría. Pero también le había dicho que si se casaba con ella, arruinaría su vida para siempre. Era un chantaje emocional perfecto, agregó Patricia. No importara lo que decidiera, sería su culpa. ¿Qué hicieron? Pregunté, aunque temía la respuesta. Llamamos a Kiara y le dijimos que sabíamos lo que estaba haciendo. Le dijimos que si no dejaba a Brian en paz, contaríamos todo a la policía y a su junta médica, dijo Robert. Esa fue la última vez que hablamos con nuestra hija. ¿Y Brian? Sobrevivió, gracias a Dios, respondió Patricia. Está bien ahora. Se casó con una mujer maravillosa el año pasado y tienen un bebé. Pero nos llevó años ayudarlo a sanar de lo que Kiara le hizo. Me quedé sentada en silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar. Todo lo que creía saber sobre Kiara, sobre mi futuro nuera, había sido una mentira. Mi hijo estaba a punto de casarse con una mujer que había destruido la vida de 4 hombres antes que él. ¿Por qué no nos contactaron antes?, pregunté finalmente. Porque no sabíamos que existían, respondió Patricia. Kiara nunca nos dijo que estaba saliendo con alguien, mucho menos que se iba a casar. Nos enteramos porque mi hermana vio el anuncio de compromiso en el periódico local donde ustedes viven. Ella reconoció el nombre de Kiara y nos llamó. Hemos estado tratando de encontrar una manera de contactarlos sin parecer locos o vengativos, agregó Robert. Sabemos cómo debe sonar todo esto. Pero cuando usted nos llamó, dijo Patricia, supimos que Dios nos había dado una oportunidad de prevenir que otro hombre bueno sufriera lo mismo que sufrieron los otros. Me levanté del sofá, sintiendo como si mis piernas fueran a colapsar. Necesito pensar en todo esto. Por supuesto, dijo Patricia, levantándose también. Pero, señora Martínez,
Hay algo más que necesita saber. Mi corazón se hundió aún más. ¿Qué más? Brian no fue el único que intentó lastimarse a sí mismo. David, el primero, también tuvo pensamientos suicidas después de que Kiara lo dejó. Y Marcus perdió su casa y declaró bancarrota. Están diciendo que mi hijo podría. No pude terminar la pregunta. Estamos diciendo que su hijo está en peligro, respondió Robert firmemente. Y basándonos en lo que hemos observado en el pasado, ese peligro aumenta mientras más cerca esté la fecha de la boda. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé acostada en la habitación de huéspedes de los Collins, mirando al techo, procesando todo lo que había escuchado. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Michael, su sonrisa inocente cuando hablaba de Kiara, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando mencionaba la boda. Mi hijo no tenía idea de lo que se avecinaba. A las 6 de la mañana, me levanté y encontré a Patricia en la cocina, ya vestida y preparando café. Por la manera en que me miró, supe que ella tampoco había dormido. ¿Está bien, Dolores?, me preguntó, sirviéndome una taza. No, respondí honestamente. Nada está bien. Mi hijo se va a casar en 2 semanas con una mujer que aparentemente ha destruido la vida de 4 hombres. ¿Cómo puede estar algo bien? Patricia se sentó frente a mí, sus manos envolviendo su propia taza, como si necesitara el calor para darse valor. Hay más cosas que necesita saber, dijo suavemente. Anoche no le contamos todo porque ya había sido demasiado por un día. Sentí como si un puño frío me apretara el estómago. ¿Qué más? Robert está tratando de contactar a los otros hombres, los exnovios de Kiara. Queremos que usted hable con ellos, que escuche sus historias directamente. ¿Están dispuestos a hablar conmigo? Brian sí. De hecho, cuando Robert le explicó la situación ayer por la noche, se ofreció a volar hasta acá hoy mismo. Dice que no puede permitir que otro hombre pase por lo que él pasó. 3 horas después, estaba sentada en la sala de los Collins esperando a que llegara Brian. Patricia me había mostrado fotos de él de antes y después de su relación con Kiara. La diferencia era devastadora. En las fotos de antes se veía saludable, sonriente, lleno de vida. En las de después, tomadas por Robert cuando Brian vino a pedirles ayuda, parecía un fantasma de sí mismo. Cuando Brian llegó, inmediatamente entendí por qué Kiara lo había elegido. Era guapo, exitoso, tenía esa gentileza en los ojos que mi Michael también tenía. El tipo de hombre que veía lo mejor en las personas, que confiaba fácilmente, que amaba profundamente. Señora Martínez, me dijo, estrechando mi mano con firmeza. Gracias por estar aquí. Sé que esto no puede ser fácil para usted. Gracias por venir, Brian. Necesito entender qué le hizo mi futura nuera para poder proteger a mi hijo. Brian se sentó frente a mí, respiró profundamente y comenzó a hablar. Al principio, Kiara era perfecta, demasiado perfecta, pero yo estaba tan enamorado que no vi las señales de alarma. Era dulce, atenta, parecía entenderme mejor que nadie. Me hacía sentir como si fuera el hombre más especial del mundo. ¿Cuándo comenzaron a cambiar las cosas? Gradualmente, tan gradualmente que no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Comenzó con pequeños comentarios sobre mi familia. Nada demasiado directo, solo observaciones aparentemente inocentes. ¿Notaste cómo tu hermana siempre te interrumpe cuando hablas? ¿O tu madre siempre es tan crítica contigo? Mi estómago se tensó. Recordé todas las veces que Michael había venido a casa últimamente y parecía estar analizando nuestras conversaciones de manera diferente, como si estuviera viendo defectos que nunca había notado antes. Después comenzó con mis amigos, continuó Brian. Me decía que había escuchado a Tom hablando mal de mí en una fiesta, o que Sarah había hecho un comentario despectivo sobre mi trabajo. Siempre tenía evidencia, siempre había escuchado algo. ¿Y usted le creía? Completamente. Porque había mezclado mentiras con verdades a medias. Tom sí había hecho algunos comentarios sobre mi horario de trabajo, pero Kiara los había distorsionado para hacerlos sonar maliciosos.
Sara sí había bromeado sobre mi obsesión con el trabajo, pero Kiara me convenció de que en realidad me estaba insultando. Patricia me trajo más café mientras Brian continuaba su relato. Podía ver el dolor en sus ojos mientras recordaba esos meses. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya había perdido a la mayoría de mis amigos. Mi familia pensaba que me había vuelto distante y arrogante, y Kiara era la única persona en mi vida que me entendía y me apoyaba. ¿Cómo era ella con usted cuando estaban solos? Increíble. Cariñosa, comprensiva, me hacía sentir como si fuera su héroe. Pero también comenzó a depender cada vez más de mí emocionalmente. Si llegaba tarde del hospital, lloraba porque pensaba que ya no la amaba. Si no contestaba el teléfono inmediatamente, tenía ataques de pánico pensando que algo me había pasado. Eso suena intenso, era agotador. Pero me había convencido de que eso era amor verdadero, que nadie más me amaría tan intensamente como ella. Decía que sus exnovios no habían sabido apreciar su amor, que ellos la habían lastimado tanto que ahora tenía miedo de volver a confiar. Brian se detuvo un momento, pasándose las manos por el cabello. La parte más retorcida es que me hizo sentir privilegiado por ser el único en quien confiaba. Como si fuera mi responsabilidad sanar todas las heridas que otros le habían causado. ¿Cuándo se dio cuenta de que algo estaba mal? 3 meses antes de la boda. Mi hermana me confrontó después de que yo cancelé otra reunión familiar. Me dijo que no me reconocía, que había cambiado completamente. Esa noche, en lugar de defenderme como siempre hacía, comencé a preguntarme si ella tenía razón. ¿Qué hizo? Comencé a observar más cuidadosamente, y me di cuenta de que cada vez que Kiara me contaba sobre algo malo que alguien había dicho sobre mí, nunca había testigos. Siempre había estado sola cuando lo escuchó. Cuando comencé a verificar sus historias con las personas involucradas, descubrí que la mayoría de las cosas que me había contado eran exageraciones o mentiras directas. Robert se unió a nosotros en ese momento, sentándose junto a su esposa. «Cuéntele sobre las amenazas», le dijo a Brian. Brian se puso visiblemente tenso. Cuando confronté a Kiara sobre las mentiras, ella primero negó todo. Después admitió algunas cosas, pero dijo que las había hecho porque me amaba tanto que no podía soportar ver a otras personas lastimándome. ¿Y usted qué hizo? Le dije que necesitábamos terapia de pareja, que esto no era saludable. Ahí fue cuando comenzaron las amenazas. ¿Qué tipo de amenazas? Primero fueron sutiles, comentarios sobre lo deprimida que se sentiría si yo la dejaba, sobre cómo no podría vivir sin mí. Después se volvieron más directas. Decía que si yo la abandonaba como todos los demás, no tendría razón para seguir viviendo. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Pero lo más diabólico, continuó Brian, era que también me amenazaba a mí de manera indirecta. Decía cosas como, si tú me dejas, le contaré a todo el mundo la verdad sobre ti, aunque nunca especificaba qué verdad era esa. O nadie más te va a amar después de lo que has hecho, aunque yo no había hecho nada malo. Era puro chantaje emocional, agregó Patricia. Pero funcionaba porque Brian es un hombre bueno que no quería lastimar a nadie. Exactamente. Me tenía atrapado. Si me quedaba con ella sabía que me iba a destruir emocionalmente. Pero si la dejaba, ella me había convencido de que su muerte sería mi culpa. ¿Qué pasó la noche en que usted...? No pude terminar la pregunta. La noche en que intenté quitarme la vida, dijo Brian, completando la oración por mí. Había sido una semana particularmente difícil. Kiara había tenido 3 crisis esa semana. Una porque vio a mi exnovia en el supermercado y se convenció de que yo todavía tenía sentimientos por ella. Otra porque mi madre no la había invitado a almorzar con nosotros. Y la tercera porque llegué 15 minutos tarde a casa del hospital. Cada crisis duraba horas. Lloraba, gritaba, me acusaba de no amarla, amenazaba con matarse. Para calmarla, tenía que consolarla, asegurarle que la amaba más que a nada en el mundo, prometerle que nunca la dejaría. Esa noche específica, me dijo que había decidido cancelar la boda porque obviamente yo no la amaba lo suficiente. Cuando le pregunté por qué pensaba eso, me dijo que había visto cómo miré a la mesera en el restaurante
donde habíamos cenado. Brian se detuvo, respirando profundamente antes de continuar. Yo ni siquiera recordaba haber mirado a ninguna mesera, pero Kiara estaba tan convencida, tan dolida, que comencé a dudar de mí mismo. Tal vez sí la había mirado. Tal vez sí era un mal novio. Tal vez sí la estaba lastimando sin darme cuenta. Esa noche, después de 4 horas tratando de convencerla de que la amaba, de que me disculpara por algo que no estaba seguro de haber hecho, me fui a mi apartamento completamente agotado emocionalmente. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no podía más. Pero también me di cuenta de que no podía dejarla, porque entonces su muerte sería mi culpa. En mi mente alterada, la única salida era desaparecer yo primero. El silencio en la habitación era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Afortunadamente, continuó Brian, llamé a Robert antes de hacer algo irreversible, y él me ayudó a ver que todo lo que Kiara me había hecho creer sobre mí mismo y sobre la situación eran mentiras. ¿Cómo está usted ahora?, pregunté. Bien, realmente bien. Estoy casado con una mujer increíble que me ama de manera saludable. Tenemos un bebé de 6 meses. Pero me tomó 2 años de terapia llegar aquí. Brian se inclinó hacia adelante, mirándome directamente a los ojos. Señora Martínez, su hijo está en peligro real. Kiara no va a parar hasta que lo tenga completamente aislado y dependiente de ella. Y cuando él trate de resistirse o de buscar ayuda, ella va a hacer que él sienta que cualquier cosa mala que pase es culpa suya. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo protegerlo sin que parezca que estoy tratando de sabotear su felicidad? Esa es la pregunta del millón, respondió Robert. Porque si usted le dice directamente lo que hemos descubierto, Kiara va a convencerlo de que usted está celosa, de que está tratando de destruir su relación porque no puede soportar verlo feliz. Ya ha comenzado a plantar esas semillas, agregó Patricia. Según lo que nos contó anoche, Michael ya está visitándola menos frecuentemente y está defendiendo a Kiara cuando usted hace preguntas legítimas. Entonces, ¿qué sugieren? Brian sonrió por primera vez desde que había llegado. Tengo una idea, pero va a requerir que usted confíe en nosotros y que esté dispuesta a actuar de una manera que podría parecer un poco convencional. Mi instinto maternal estaba gritando que hiciera lo que fuera necesario para proteger a mi hijo. Dígame qué necesita que haga. El plan que Brian me propuso era arriesgado, pero después de escuchar todo lo que Kiara había hecho a los hombres anteriores, sabía que no tenía otra opción. La idea era simple en teoría, pero complicada en ejecución. Necesitábamos que Michael viera el verdadero carácter de Kiara por sí mismo, sin que pareciera que nosotros estábamos manipulando la situación. El problema, explicó Brian mientras tomábamos café en la cocina de los Collins esa mañana, es que Kiara es extremadamente inteligente. Ella sabe cómo comportarse cuando hay testigos. Conmigo era un ángel en público y un demonio en privado. Entonces, ¿cómo podemos exponerlas? Así pregunté, creando situaciones donde ella sienta que su control está siendo amenazado. Cuando Kiara se siente cornered, su máscara se cae. Pero tiene que ser algo natural, algo que no la haga sospechar que es una trampa. Robert se unió a la conversación, trayendo un folder lleno de documentos. Hemos estado pensando en esto toda la noche, dijo, sentándose junto a nosotros. Y creemos que tenemos una estrategia que podría funcionar. Durante las siguientes 3 horas, planeamos cada detalle. Era un plan que requería timing perfecto y actuación convincente de mi parte. Pero más que eso, requería que yo estuviera dispuesta a ver a mi hijo potencialmente lastimado a corto plazo para salvarlo de algo mucho peor a largo plazo. El vuelo de regreso a casa fue agonizante, no solo porque sabía lo que me esperaba, sino porque cada milla que me acercaba a casa me recordaba que iba a tener que actuar como si nada hubiera pasado. Iba a tener que sonreír a Kiara, hablar sobre flores y invitaciones, pretender que estaba emocionada por la boda, todo mientras sabía la verdad horrible sobre quién era realmente. Michael me recogió en el aeropuerto esa noche, y el momento en que lo vi, mi corazón se partió un poco más.
Se veía cansado, más delgado de lo que recordaba, y había algo en sus ojos que no había notado antes. Una tristeza sutil, como si algo dentro de él estuviera siendo lentamente extinguido. «Hola, mamá», me dijo abrazándome. «¿Cómo estuvo tu visita con la tía Carmen?» «Bien, hijo. Ella te manda saludos». La mentira me quemó la garganta, pero necesitaba tiempo para procesar todo antes de implementar nuestro plan. Durante el camino a casa, Michael me contó sobre los preparativos de la boda que habían hecho durante el fin de semana. Pero noté algo extraño en la manera en que hablaba. Sonaba como si estuviera recitando una lista de tareas completadas en lugar de compartir emocionalmente sobre su próxima boda. «Kiara y yo escogimos el menú final para la recepción», me dijo, pero su voz era plana, sin emoción. «¿Qué escogieron?» «Lo que ella quería». Una pausa. «Quiero decir, lo que decidimos juntos. Kiara tiene muy buen gusto para estas cosas». Ahí estaba otra vez esa corrección automática, como si hubiera aprendido a censurar sus propios pensamientos. «¿Y tú qué querías?» Michael me miró rápidamente, como si la pregunta lo hubiera sorprendido. «¿Yo? No importa lo que yo quería. Lo importante es que Kiara esté feliz con las decisiones». Mi corazón se hundió. Mi hijo, que siempre había sido decisivo y tenía opiniones fuertes sobre todo, ahora hablaba como si sus propias preferencias fueran irrelevantes. Esa noche, después de que Michael se fue a su apartamento, me senté en mi cocina con una taza de té, tratando de procesar todo lo que había aprendido. Saqué mi teléfono y revisé los mensajes. Había 3 de Kiara. El primero decía: «Hola, Dolores. Espero que hayas tenido un viaje maravilloso. ¿Podemos almorzar mañana? Tengo algunas ideas emocionantes para la boda». El segundo: «Michael me dijo que regresaste. Estoy tan emocionada de verte». El tercero, enviado solo 1 hora antes: «¿Está todo bien? Michael dice que parecías un poco distante en el aeropuerto». Even, a través de los mensajes de texto, podía sentir la manera en que Kiara estaba monitoreando la situación, analizando cada cambio en el comportamiento de las personas a su alrededor. Brian tenía razón. Ella era extremadamente inteligente y manipuladora. Le respondí que había estado cansada del viaje, pero que estaría encantada de almorzar con ella al día siguiente. El almuerzo fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Sentada frente a Kiara en nuestro restaurante favorito, viéndola sonreír y hablar animadamente sobre centerpieces y música para la boda, sabiendo todo lo que había hecho a otros hombres. Era como almorzar con un lobo disfrazado de oveja. «Dolores, tienes que contarme todo sobre tu hermana», dijo Kiara, cortando su ensalada con movimientos precisos. «Michael me dijo que vive en una parte muy bonita de Colorado». «Sí, Colorado Springs es hermoso», respondí, observando su cara cuidadosamente para ver si había alguna reacción al nombre de la ciudad. «Nunca he estado en esa área», dijo, y habría sonado casual para cualquiera que no supiera que sus padres vivían a solo 1 hora de ahí. «¿Hace cuánto tiempo que vive allí?» «Unos 15 años». «Qué interesante. ¿Y qué hace?» Era extraño cómo Kiara podía hacer que una conversación casual sintiera como un interrogatorio. Cada pregunta parecía diseñada para obtener información específica, aunque no estaba segura para qué la usaría. «Trabaja en una escuela primaria», respondí. «Es maestra de 3er grado». «Qué noble. Yo siempre he admirado a las personas que trabajan con niños». Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Debe ser difícil, ¿verdad? Estar lejos de la familia». «A veces, pero entiendo que las personas necesitan vivir sus propias vidas, hacer sus propias decisiones». Kiara se puso tensa casi imperceptiblemente. «Por supuesto, aunque creo que la familia debería ser lo más importante. ¿No te parece? Michael y yo hemos hablado mucho sobre la importancia de poner a la familia nuclear primero». «¿Familia nuclear?» «Bueno, una vez que nos casemos, nosotros seremos la familia primaria de Michael. Todo lo demás, aunque importante, será secundario». La manera en que lo dijo, con esa sonrisa dulce pero firme, me heló la sangre. Estaba básicamente diciéndome que yo iba a ser relegada a un papel secundario en la vida de mi hijo. «Entiendo»,
dije calmadamente. Supongo que eso significa que ustedes estarán pasando menos tiempo con ambas familias después de la boda. Bueno, no con ambas familias, respondió Kiara. Como ya te conté, mis padres y yo no tenemos relación. Pero sí creo que es importante que Michael y yo establezcamos nuestras propias tradiciones, nuestro propio espacio. ¿Y qué opina Michael sobre eso? Él está completamente de acuerdo. De hecho, fue su idea. Dice que está listo para ser independiente, para ser un hombre casado en lugar de ser el hijo de mamá. Las palabras me dolieron como una bofetada. No porque fueran crueles, sino porque sabía que eran mentiras envueltas en verdades a medias. Sí, Michael necesitaba ser independiente, pero la manera en que Kiara lo estaba diciendo sonaba como si ella hubiera plantado esas ideas en su cabeza. Me da mucho gusto que Michael se sienta listo para ese paso, dije, manteniendo mi voz neutral. Oh, sí, ha sido increíble ver cómo ha madurado desde que comenzamos a salir. Antes, era muy dependiente de la opinión de otros, especialmente de la familia. Ahora es mucho más seguro de sí mismo, más decisivo. Otra mentira. Mi hijo siempre había sido seguro de sí mismo y decisivo. Si algo, había notado que últimamente parecía menos seguro, más ansioso por obtener aprobación. Eso es maravilloso, dije, aunque espero que esa independencia no signifique que no los veremos mucho después de la boda. Kiara bajó su tenedor y me miró directamente. Por un segundo, su máscara se deslizó ligeramente y pude ver algo frío e intransigente en sus ojos. Por supuesto que nos verán, dijo, pero su tono había cambiado sutilmente. Pero como cualquier pareja casada saludable, nuestro matrimonio tendrá que ser nuestra prioridad principal. Estoy segura de que entiendes eso. Absolutamente, respondí. ¿Y hablan de tener hijos pronto? La pregunta pareció tomarla desprevenida. Se recuperó rápidamente, pero no antes de que notara una expresión extraña cruzar por su cara. Eventualmente. Pero queremos disfrutar nuestros primeros años de matrimonio siendo solo nosotros dos. Tenemos muchos planes, muchos viajes que queremos hacer. ¿Viajes? Michael siempre ha querido viajar más. Yo también. Estamos pensando en tomar un año sabático después de la luna de miel para viajar por Europa. Mi corazón se detuvo. Michael nunca había mencionado un año sabático, y con su consulta dental, tomar un año entero libre sería prácticamente imposible financieramente. ¿Un año completo? Bueno, eso dependerá de las circunstancias. Michael está considerando vender su parte de la consulta dental a su socio. Dice que está cansado de estar atado a un lugar, que quiere más libertad. Esto era completamente nuevo para mí. Michael amaba su trabajo, amaba la consulta que había construido con tanto esfuerzo. La idea de que quisiera venderla no tenía sentido. ¿Cuándo decidió eso? Ha estado pensándolo por meses. Yo lo he estado apoyando, ayudándolo a ver que hay más en la vida que el trabajo. Era exactamente el mismo patrón que Brian había descrito. Kiara estaba convenciendo a Michael de abandonar las cosas que amaba, las cosas que le daban estabilidad e identidad, bajo la apariencia de ayudarlo a encontrar la libertad. Eso es inesperado, dije. Los hombres a veces necesitan que las mujeres los ayudemos a soñar más grande, respondió Kiara con una sonrisa que ahora me parecía completamente siniestra. Michael tenía una mentalidad muy limitada antes. Ahora está empezando a ver todas las posibilidades que la vida le ofrece. Terminamos el almuerzo con ella hablando animadamente sobre los planes de viaje que tenían, planes que claramente ella había hecho sin consultar realmente con Michael sobre la viabilidad práctica o financiera de los mismos. Cuando regresé a casa, inmediatamente llamé a Brian. Ya comenzó, le dije sin preámbulos. Está haciendo exactamente lo que usted dijo que haría. Lo está aislando de mí, lo está convenciendo de que venda su consulta, le está llenando la cabeza con planes que no son realistas. ¿Qué tan avanzado está el proceso? No lo sé. Pero Brian, mi hijo ya no parece el mismo. Habla diferente, actúa diferente. Es como si... Me detuve, tragando el nudo en mi garganta. ¿Como si qué? Como si ya no fuera mi hijo. Brian suspiró profundamente.
Entonces no tenemos tiempo que perder. ¿Está lista para implementar nuestro plan? Miré por la ventana hacia la casa donde mi hijo había crecido, donde habíamos sido felices por tantos años antes de que Kiara entrara en nuestras vidas. Sí, dije, estoy lista. El plan que habíamos desarrollado con Brian requería timing perfecto y una coordinación cuidadosa. La idea era crear una situación donde Kiara se sintiera lo suficientemente amenazada como para mostrar su verdadero carácter, pero en un ambiente donde Michael pudiera verlo sin que pareciera que habíamos orquestado todo el escenario. Brian había volado de regreso a Denver, pero no antes de darme su número directo y asegurarme que estaría disponible las 24 horas del día durante la próxima semana. Patricia y Robert también estaban en espera, listos para proporcionar cualquier apoyo que necesitáramos. El miércoles por la mañana, una semana antes de la boda, puse el plan en acción. Llamé a Michael temprano, antes de que fuera a trabajar. «Hijo, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Puedes venir a almorzar hoy? Y trae a Kiara, por favor». «¿Está todo bien, mamá?» «Suenas preocupada». «Está bien, pero es algo que necesito discutir con ambos en persona». Michael llegó a mi casa al mediodía con Kiara. Ella se veía particularmente hermosa ese día, vestida con un vestido azul claro que realzaba sus ojos verdes. Pero yo ya sabía ver más allá de esa fachada perfecta. Podía ver la tensión en sus hombros, la manera en que sus ojos escaneaban constantemente mi cara en busca de pistas sobre lo que iba a decir. «Dolores», me saludó con su sonrisa usual. «Michael me dijo que querías hablar con nosotros sobre algo importante». «Sí, siéntense por favor». Los dirigí hacia la sala, donde había preparado café y algunos bocadillos. «Hay algo que necesito contarles». Michael se sentó en el sofá, pero noté que Kiara eligió una silla donde pudiera ver tanto a Michael como a mí claramente, siempre posicionándose estratégicamente. «¿De qué se trata, mamá?» Respiré profundamente, recordando exactamente lo que habíamos ensayado. La clave era presentar la información de manera que sonara como si acabara de descubrirla por casualidad. Cuando estuve en Colorado el fin de semana pasado, mi hermana Carmen me contó algo que me tiene muy preocupada. Kiara se tensó casi imperceptiblemente. «¿Qué te contó?» Resulta que su vecina es trabajadora social y han estado hablando sobre diferentes casos que ha manejado a lo largo de los años. Carmen mencionó que ustedes se iban a casar y su vecina le preguntó el apellido de la novia. Michael frunció el ceño. ¿Por qué le importaría el apellido de Kiara a una desconocida? Esa es exactamente la pregunta que yo me hice. Pero resulta que cuando Carmen le dijo Collins, esta mujer se puso muy seria. Le preguntó si por casualidad la novia era de Denver. El color se desvaneció completamente del rostro de Kiara. Sus manos, que habían estado descansando calmadamente en su regazo, ahora estaban apretadas en puños. «¿Y qué le dijo?», preguntó Michael, obviamente confundido por la dirección que estaba tomando la conversación. Le dijo que no sabía de dónde era Kiara, pero que le preguntaría. Y entonces esta trabajadora social le contó algo que me tiene muy preocupada. Kiara se aclaró la garganta. «Dolores, no sé hacia dónde va esto, pero me contó», continué mirando directamente a Kiara, sobre un caso que había manejado hace unos años. Un hombre joven que había tenido que ser hospitalizado por un intento de suicidio 3 días antes de su boda. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Michael se veía completamente perdido, pero Kiara se veía como un animal acorralado. «¿Mamá? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros?», preguntó Michael. El hombre se llamaba Brian Peterson y se iba a casar con una mujer llamada Kiara Collins. Michael se volteó hacia Kiara tan rápido que pensé que se lastimaría el cuello. «¿Kiara? ¿Yo? Yo no sé de qué está hablando tu madre», dijo Kiara, pero su voz estaba temblando. «Debe ser otra persona con el mismo nombre». «¿Es otra persona con el mismo nombre?», pregunté directamente. «¿O hay algo que no nos has contado sobre tu pasado?». Kiara se puso de pie abruptamente. «No voy a quedarme aquí sentada mientras me acusan de cosas que no hice». «Nadie te está acusando», dijo Michael, pero su voz sonaba menos segura de lo usual. «Mamá está solo preguntando».
Tu madre está tratando de sabotear nuestra boda, gritó Kiara, y ahí estaba. La máscara finalmente se había caído. Desde el día que me conoció, ha estado buscando maneras de separarnos. Michael se levantó también, claramente choqueado por la explosión emocional de Kiara. Kiara, cálmate. Solo podemos hablar sobre esto. No hay nada de qué hablar. Tu madre está inventando historias, tratando de hacerte dudar de mí una semana antes de nuestra boda. Me mantuve sentada, observando cómo la situación se desarrollaba exactamente como Brian había predicho. Cuando Kiara se sentía amenazada, su comportamiento se volvía errático y agresivo. Kiara, dije calmadamente, si esto es un malentendido, podemos resolverlo fácilmente. Solo dime la verdad sobre Brian Peterson. No conozco a ningún Brian Peterson, gritó, pero sus ojos me decían algo completamente diferente. Michael se acercó a ella, tratando de poner sus manos en sus hombros para calmarla, pero ella se alejó bruscamente. «No me toques. Esto es exactamente lo que ella quería que pasara». «¿Qué quería que pasara?», preguntó Michael, genuinamente confundido. «Que yo reaccionara así, que pareciera la loca. Tu madre ha estado planeando esto». La paranoia en su voz era evidente ahora, y pude ver en los ojos de Michael que estaba empezando a notar cosas que no había visto antes. «Kiara, nadie está tratando de hacerte parecer loca», dijo Michael suavemente. «Solo siéntate y hablemos sobre esto». «No, ya he escuchado suficiente». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volteó hacia mí. Lo que vi en sus ojos en ese momento me heló la sangre. Era pura malicia, sin ningún rastro de la dulzura que usualmente mostraba. «Usted cree que ganó, ¿verdad?», me dijo, su voz baja y amenazante. «Cree que puede destruir lo que Michael y yo tenemos». «Kiara, no estoy tratando de destruir nada», respondí honestamente. «Solo estoy tratando de entender». «¡Mentirosa!». El grito fue tan violento que Michael retrocedió instintivamente. «Usted ha estado celosa de mí desde el primer día. No puede soportar que su hijo me ame más a mí que a usted». Michael se veía completamente choqueado. «Kiara, por favor, baja la voz. Los vecinos van a...» «Me importan un carajo los vecinos», gritó ella. «Y me importas un carajo tú también si vas a permitir que tu madre me trate así». Ahí estaba, las palabras que revelarían todo. Michael se quedó completamente inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. «¿Qué acabas de decir?», preguntó Michael, su voz apenas audible. Kiara se dio cuenta inmediatamente de lo que había dicho. Intentó retractarse, pero ya era demasiado tarde. «No, no quise decir eso. Estoy molesta. No estoy pensando claramente». «Dijiste que no te importaba un carajo si me ibas a perder por esto», dijo Michael, su voz volviéndose más fuerte. «¿Eso es lo que realmente sientes?». «Michael, mi amor, por supuesto que me importas. Más que nada en el mundo. Solo estoy muy estresada por todo esto». «No», dijo Michael sacudiendo la cabeza. «No, esto no es estrés. Esto es algo más». Kiara se acercó a él, tratando de tomar sus manos, pero él las retiró. «Michael, por favor, tu madre está tratando de manipularte». «¿Sabes qué?», dijo Michael, su voz volviéndose más clara con cada palabra. «Creo que necesito saber la verdad sobre Brian Peterson». El pánico en los ojos de Kiara era ahora completamente visible. «Michael, no hay nada que saber. Tu madre está inventando. Entonces no tendrás problema en que yo lo investigue por mi cuenta». «No puedes hacer eso». La desesperación en su voz confirmó todo lo que necesitábamos saber. Michael se volteó hacia mí. «Mamá, ¿tienes el número de la trabajadora social de la tía Carmen?». «Sí», respondí, sacando mi teléfono. «De hecho, ella me dio el número de Brian Peterson directamente. Me dijo que él estaría dispuesto a hablar contigo si querías». Kiara se lanzó hacia mi teléfono, tratando de quitármelo de las manos. «No puedes hacer esto. No tienes derecho». Michael la agarró por el brazo, deteniéndola. «Kiara, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás actuando así?». Ella se volteó hacia él, y por un momento vi algo en sus ojos que me asustó profundamente. Era una rabia tan intensa, tan pura, que temí por la seguridad física de mi hijo.
Porque tu madre es una bruja manipuladora que no puede soportar la idea de que algún día tengas una familia propia. Siseo Kiara. Y tú eres demasiado estúpido para darte cuenta. Michael soltó su brazo como si se hubiera quemado. Nunca en mi vida había visto a mi hijo tan choqueado. ¿Acabas de llamarme estúpido? Kiara se dio cuenta de que había cruzado una línea de la que no podía regresar. Intentó desesperadamente retroceder. Michael, mi amor, no quise... Sal de mi casa, dijo Michael, su voz tranquila pero firme. ¿Qué? Sal de la casa de mi madre, ahora. Michael, por favor, ¿podemos hablar sobre esto? No, no podemos. Necesito pensar. Necesito espacio. Necesito tiempo para entender qué diablos acaba de pasar aquí. Kiara me miró una vez más, y la expresión en su cara era de odio puro. Esto no ha terminado, me dijo en voz baja, lo suficientemente baja para que Michael no la escuchara claramente. Sí, respondí igualmente bajo. Creo que sí ha terminado. Kiara salió de mi casa, azotando la puerta tan fuerte que los marcos de las ventanas temblaron. Michael se desplomó en el sofá, su cabeza entre sus manos. Mamá, dijo sin levantar la vista, creo que necesito ese número de teléfono. Michael habló con Brian esa misma tarde. La conversación duró 2 horas y media, y cuando terminó, mi hijo ya no era el mismo hombre que había estado viviendo bajo el hechizo de Kiara durante los últimos 8 meses. Mamá, me dijo cuando colgó el teléfono, su voz quebrada. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan ciego? Estaba sentado en mi sofá, la misma posición en la que había estado durante toda la llamada, pero ahora se veía como si hubiera envejecido años en cuestión de horas. Hijo, no te culpes. Brian me explicó cómo funciona la manipulación psicológica. Es gradual, sutil. La gente que lo hace es experta en hacer que las víctimas se sientan culpables por dudar. Pero las señales estaban ahí, ¿verdad? Todo lo que me dijo Brian sobre el aislamiento, sobre hacer que dudara de mis propias percepciones. Kiara ha estado haciendo exactamente eso. Me senté junto a él, tomando su mano entre las mías. ¿Qué vas a hacer? Michael suspiró profundamente, mirando hacia la ventana donde el sol de octubre estaba comenzando a ponerse. Voy a cancelar la boda. Las palabras salieron de su boca con una determinación que no había escuchado en meses. Mi hijo había vuelto. ¿Estás seguro? Completamente. Brian me ayudó a entender cosas que había estado sintiendo, pero que no podía explicar. La manera en que me sentía ansioso cada vez que tenía que tomar una decisión, como si estuviera caminando en un campo minado. La forma en que había empezado a dudar de mis propios instintos sobre las personas, sobre situaciones. ¿Y qué vas a decirle a Kiara? La verdad, que sé sobre Brian, sobre los otros hombres, que sé lo que realmente es. Esa noche, Michael llamó a Kiara y le pidió que viniera a su apartamento al día siguiente para hablar. No le dijo por teléfono lo que había descubierto, pero por el tono de su voz, estoy segura de que ella sabía que algo había cambiado fundamentalmente. Al día siguiente por la mañana, Michael me llamó antes de la reunión con Kiara. Mamá, ¿puedes quedarte en tu teléfono, por si acaso? Por supuesto, hijo. ¿Estás preocupado? Brian me advirtió que cuando Kiara se dé cuenta de que ha perdido el control completamente, podría volverse impredecible. ¿Quieres que esté ahí? No, esto es algo que necesito hacer solo. Pero quiero saber que puedo llamarte si las cosas se ponen mal. Estaré aquí. Michael nunca tuvo que llamarme, pero su vecino del apartamento de abajo sí lo hizo. Señora Martínez, soy Tom, el vecino de Michael. Hay una mujer en el apartamento de su hijo que está gritando muy fuerte. ¿Está todo bien? ¿Puede escuchar lo que está diciendo? Algo sobre arruinar su vida, sobre venganza. Señora Martínez, parece realmente alterada. ¿Ha visto a Michael? ¿Está bien? Lo vi hace unos minutos en el balcón. Parecía bien, pero preocupado. ¿Puede hacerme un favor? ¿Puede tocar la puerta y preguntarle a Michael si necesita ayuda? Por supuesto. 5 minutos después, Tom me llamó de vuelta.
Michael dice que está bien, pero que la mujer se va a ir pronto. También me pidió que le dijera que todo salió como esperaba. Kiara se fue del apartamento de Michael 1 hora después, pero no antes de amenazarlo con arruinar su reputación profesional y contarle a todo el mundo qué tipo de hombre realmente era. Amenazas vacías de alguien que acababa de perder todo su poder. Michael vino a mi casa esa noche. Se veía agotado pero libre, como si se hubiera quitado un peso enorme de los hombros. ¿Cómo fue?, le pregunté. Horrible, pero necesario. Se sentó en la mesa de la cocina donde habíamos compartido tantas conversaciones a lo largo de los años. Negó todo al principio, por supuesto. Pero cuando le dije que había hablado con Brian directamente, cuando le conté detalles específicos que solo ella sabía, se desmoronó. ¿Admitió lo que había hecho? No exactamente, pero su reacción fue confesión suficiente. Se volvió despiadada. Me dijo cosas que nunca pensé que escucharía de alguien que supuestamente me amaba. ¿Qué tipo de cosas? Michael vaciló como si le doliera recordar. Me dijo que yo había sido el más fácil de todos sus novios, que había sido patéticamente fácil manipularme porque yo era desesperadamente necesitado de aprobación femenina. Las palabras me dolieron a mí. No puedo imaginar cómo se sintió Michael al escucharlas. También me dijo que mi madre era una vieja amargada que no podía soportar ver a su hijo feliz, y que yo era demasiado débil para defenderla de ti, Michael. No, mamá, déjame terminar. Me dijo que había desperdiciado 8 meses de su vida conmigo, que pudo haber encontrado a alguien mucho mejor en ese tiempo, alguien con más dinero, más estatus, menos equipaje familiar. ¿Cómo respondiste? Le agradecí. ¿Le agradeciste? Le dije gracias por finalmente mostrarme quién eres realmente, y que me alegraba de haberlo descubierto antes de casarme con ella en lugar de después. ¿Qué dijo a eso? Gritó por unos 20 minutos más, pero eventualmente se dio cuenta de que no iba a cambiar de opinión. Al final, se llevó todas sus cosas de mi apartamento y me dijo que iba a asegurarse de que me arrepintiera de esta decisión por el resto de mi vida. ¿Estás preocupado por esas amenazas? Michael sonrió por primera vez en meses, una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos. No, porque Brian me explicó que las amenazas son lo último que les queda cuando pierden el control. Dijo que Kiara probablemente haría mucho ruido por un tiempo, pero que eventualmente se iría a buscar a su próxima víctima. Y eso fue exactamente lo que pasó. Durante las siguientes 2 semanas, Kiara bombardeó a Michael con mensajes de texto, voicemails y emails. Alternaba entre suplicarle que la perdonara y amenazarlo con varias formas de venganza. Michael cambió su número de teléfono, bloqueó sus cuentas de redes sociales y le pidió a su secretaria en la consulta dental que no le pasara ninguna llamada de ella. Después de eso, silencio. Un mes después, supimos por una mutua conocida que Kiara había comenzado a salir con un abogado exitoso de la ciudad vecina. El patrón estaba comenzando de nuevo con una nueva víctima. Esa noche, cuando Michael me contó sobre el nuevo novio de Kiara, me preguntó algo que me rompió el corazón. Mamá, ¿deberíamos advertirle? ¿Deberíamos tratar de contactar a ese hombre y contarle lo que sabemos? Era una pregunta imposible. Por un lado, sabíamos que otro hombre bueno estaba a punto de pasar por el mismo infierno que Michael había evitado por poco. Por otro lado, ¿quién nos iba a creer? ¿Cómo podíamos explicar la situación sin parecer ex-suegra vengativa y ex-novio despechado? No lo sé, hijo. ¿Qué piensas tú? Pienso que si alguien hubiera venido a mí hace un año a contarme historias sobre Kiara, probablemente no les habría creído. Probablemente habría pensado que tenían motivos ocultos. Probablemente tienes razón. Pero también pienso que si hay una manera de plantar una semilla de duda, de hacer que ese hombre haga las preguntas correctas o busque las señales correctas. Al final, decidimos escribir una carta anónima al nuevo novio de Kiara. No incluimos acusaciones específicas o historias detalladas. Simplemente sugerimos que investigara el pasado de su novia,
especialmente cualquier relación seria anterior que hubiera tenido. Le dimos los nombres de Brian, Marcus, James y David, sin explicar por qué esos nombres podrían ser relevantes. No sabemos si la carta hizo alguna diferencia, pero 6 meses después, esa misma conocida mutua nos dijo que Kiara y el abogado habían roto, y que él había sido quien terminó la relación. Un año después de la boda que nunca sucedió, Michael comenzó a salir con Sarah, una enfermera que conoció cuando ella llevó a su abuela a la consulta dental. La diferencia entre su relación con Sarah y su relación con Kiara era como la diferencia entre el día y la noche. Sarah era genuinamente dulce, pero también fuerte e independiente. Tenía sus propios amigos, sus propios intereses, su propia vida. Cuando venía a cenar a mi casa, hacía preguntas reales sobre mí. Se interesaba en las historias que yo tenía que contar. No veía a la familia de Michael como una competencia por su atención, sino como un grupo de personas que podía llegar a amar también. Michael florecía con Sarah de una manera que nunca había florecido con Kiara. Era más relajado, más él mismo, más dispuesto a tomar decisiones sin pedir permiso o aprobación constante. 2 años después de la debacle con Kiara, Michael y Sarah se comprometieron. Cuando me lo contaron, Michael me miró directamente a los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré. «Mamá, quiero que sepas que si alguna vez tienes dudas sobre Sarah, si alguna vez sientes que algo no está bien, quiero que me lo digas inmediatamente. He aprendido a confiar en tu instinto tanto como en el mío». La boda de Michael y Sarah se celebró en mi jardín trasero, con 50 personas que realmente los amaban a ambos. Los padres de Sarah estaban ahí, sonriendo y llorando lágrimas de alegría mientras veían a su hija casarse con un hombre que obviamente la adoraba. Patricia y Robert Collins vinieron también, habiendo desarrollado una amistad conmigo a lo largo de los meses posteriores a nuestra primera reunión. Brian y su esposa también estuvieron presentes, y ver a Brian feliz y saludable fue una de las mejores partes de toda la experiencia. Durante su discurso en la recepción, Michael habló sobre las lecciones que había aprendido sobre el amor, sobre la confianza y sobre la importancia de las personas que realmente se preocupan por tu bienestar. «He aprendido», dijo, mirándome directamente, «que el amor verdadero nunca te pide que abandones a las personas que te han amado toda tu vida. El amor verdadero añade a tu familia, no la reemplaza». Esa noche, mientras limpiaba después de la fiesta, encontré una nota que Sarah había dejado en mi cocina. «Dolores», decía, «gracias por criar a un hombre tan maravilloso y gracias por protegerlo cuando más lo necesitaba. Espero poder ser la mitad de buena madre de lo que tú has sido. Con amor y gratitud, Sarah». Me senté en mi cocina, la misma cocina donde había tenido tantas conversaciones difíciles con Michael durante los meses oscuros con Kiara, y lloré. Pero esta vez fueron lágrimas de alivio, de gratitud, de paz. Mi hijo estaba a salvo, estaba feliz, y finalmente entendía la diferencia entre el amor que te eleva y el amor que te destruye. Kiara nunca volvió a contactarnos. Según las últimas noticias que tuvimos de ella, se había mudado a otro estado y había comenzado a usar un apellido diferente. Esperamos que haya encontrado ayuda, pero más que eso, esperamos que no haya encontrado más víctimas. En cuanto a nosotros, vivimos en paz. Michael y Sarah tienen ahora 2 hijos hermosos, y yo soy la abuela más feliz del mundo. Cuando miro a mis nietos, pienso en todas las alegrías que Kiara habría robado de nuestras vidas si hubiera logrado su objetivo. A veces, las madres tienen que tomar decisiones difíciles para proteger a sus hijos. A veces, esas decisiones nos hacen parecer las villanas de la historia. Pero cuando veo a mi hijo feliz, cuando veo a mi nuera tratarlo con el respeto y amor que merece, cuando veo a mis nietos crecer en un hogar lleno de amor genuino, sé que tomé la decisión correcta. Confié en mi instinto maternal, y ese instinto salvó a mi hijo de un destino que podría haber sido devastador. Y al final, eso es lo único que importa.